Clasificación A. Apto para todo público. Educa TV. Educación por televisión. Educación de calidad. Qué gusto estar nuevamente en contacto a través de la señal de Telesucesos, Canal 29, y este es su programa Educa TV. Soy Nivaldo Machín de Nanoval y como siempre es un placer para mí acompañarle en este tiempo en el cual intentamos repensar el mundo, tomando como justificativo la historia, la literatura, cualquier tema que podamos abordar entre ambos y que podamos compartir para entender realmente este universo que también habitamos. Precisamente, en el día de hoy respondemos la pregunta de María Regla Martínez. María Regla Martínez nos escribe desde el centro de la ciudad, desde la calle Mejía, y nos cuenta o nos pregunta exactamente cuál sería la mejor de las novelas del llamado periodo de la narrativa regionalista. Primero recordemos que la narrativa regionalista se ubica entre 1910 y 1939, el inicio de la Revolución Mexicana y el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Esos son los dos puntos de partida que más o menos nos permiten agrupar cierto grupo de creadores bajo el mismo rótulo que llamaríamos narrativa regionalista. Son varias las obras que en este entonces surgen como representativas de esta manera de contar que tomaba como esencia, como centro, lo que pasaba con el hombre americano, su relación con la tierra, la relación con la naturaleza y además la problemática social, colocando en la palestra personajes que habitualmente no salían o no eran protagonistas de las novelas que se escribían en esta parte del mundo. Hablo de indios, mestizos, afrodescendientes, pobres, en fin, esos marginados que siempre quedaban fuera del marco de la literatura que se consideraba como referente europea. Esta manera de contar tuvo cultores importantes de la talla, por ejemplo, del venezolano Rómulo Gallegos. Él escribió una de las novelas más representativas de lo que sucede en la cultura de los llanos venezolanos, Doña Bárbara. Esta es una novela que en lo personal tiene un grato recuerdo en mi memoria, tiene un momento en el cual yo disfruté muchísimo de la lectura. Es una lectura que te adentra en estos hombres fuertes, pero sobre todo en una mujer, esta suerte de devoradora de hombres, de mujer fatal, que aparece bajo la pluma magistral de Rómulo Gallegos y que dibuja las relaciones patriarcales desde la óptica de una mujer que representa otra forma de poder, una manera distinta de imaginar la sociedad patriarcal, machista, excluyente de los llanos venezolanos. También José Eustacio Rivera, el colombiano autor de La Vorágine, es una de las obras que me gusta por la pintura que hace de la selva como un ente vivo, de la selva capaz de destruir, devorar y sobre todo sacar a la luz lo peor y lo mejor del ser humano. Es una obra difícil de leer, pero con unas imágenes muy fuertes y que se agradece muchísimo una vez que se ha entendido la cultura de toda la zona selvática colombiana, de la gente que vive en esa zona selvática, de las relaciones de explotación, de las relaciones de poder que existen en este sitio. Pero Ecuador tiene un grupo de autores importantísimo que se coloca dentro de esta tendencia y uno de mis favoritos es José de la Cuadra con Los Sangurimas, una pequeña noveleta de una estructura con viñetas bastante interesante. Me parece una de las más logradas en tanto y en cuanto logra alcanzar o avanzar hacia mostrar características que todavía no existían en la literatura latinoamericana y que veremos después madurar y hacerse mucho más específicas, mucho más tangibles en obras como 100 años de soledad. Muchos críticos literarios han hecho coincidir elementos que aparecen en una obra modesta, aparentemente modesta, como Los Sangurimas del ecuatoriano José de la Cuadra, con elementos que aparecen en una obra de un gran reconocimiento mundial como es 100 años de soledad. La saga familiar, el tema de la muerte, la continuidad entre la vida y la muerte en un mismo plano de realidad, porque hay una ruptura del espacio y del tiempo, aparecen en la obra del Nobel colombiano, pero ya aparecen muchos años antes en la obra de un jovencísimo José de la Cuadra. Dentro de las ecuatorianas me parece muy lograda también de Jorge Icaza, Don Goyo,
y esta es una de las, el Chuya Romero y Flores. El Chuya Romero y Flores es de quien quería hablar, de Jorge Icaza. El Chuya Romero y Flores es una obra que retrata la picaresca desde la perspectiva de lo ecuatoriano, y esta obra me parece logradísima para tener un retrato de la sociedad ecuatoriana. Incluso me parece mejor lograda literariamente, porque Jorge Icaza es un mestizo, es un quiteño, conoce el plano que está manejando, y a pesar de que tenía también la experiencia de las haciendas de la serranía ecuatoriana cuando escribió La magistral Guasipungo, en lo personal, y esto puede gustarle o no, compartirlo o no, me parece que el Chuya Romero y Flores es más lograda desde el punto de vista literario que Guasipungo, a pesar de que Guasipungo es por muy de lejos la novela ecuatoriana más conocida fuera de las fronteras nacionales. Si alguien pregunta Ecuador, novela indigenista, Guasipungo, Jorge Icaza, Coronel. Entonces, como ve, hay un espectro enorme para elegir obras, para leer estas obras. Lo cierto es que es un momento en el cual confluyen importantísimos escritores. En la literatura ecuatoriana no hay ningún otro momento, al menos desde mi juicio, donde hay una gran cantidad de escritores que escriban a ese nivel, con esa preocupación, con ese arte revolucionario, y que transformen, como lo hizo la generación del 30, el espacio literario nacional. Pero, como sabe, en el tema de la crítica literaria hay muchas visiones, y esta es modestamente la mía. Hoy casualmente voy a hablar de una de las obras que se enmarca dentro de este periodo del realismo social ecuatoriano de la generación del 30, y voy a hablar de uno de los escritores que integró el grupo de Guayaquil, de Alfredo Pareja Díez Canseco, fallecido el 3 de mayo de 1993 en Quito, pero que ya en 1938 publicó una obra soberbia, una obra magistral, una obra que en lo personal me agrada muchísimo, que es Baldomera. Baldomera es una obra, por muy de lejos, diferente en el panorama literario ecuatoriano, porque es una obra sobre una mujer pobre, sobre una mujer pobre afrodescendiente, que además tiene problemas de alcoholismo y de violencia. Ella responde con una extrema violencia, porque lo que ha recibido también de vuelta ha sido una enorme violencia desde todos los puntos de vista de la sociedad. Esta obra, Baldomera, logra reunir a dos personajes que representan dos vertientes de la cultura ecuatoriana muy fuerte. La vertiente afrodescendiente con Baldomera, esta mujer, esta samba, una mezcla de indígena y negro, que vive en la ciudad de Guayaquil y quien resulta el amor de su vida, Lamparita, un personaje que es un bandido que medra a costilla de los ganaderos de la zona rural del Guayas, y que debe salir huyendo porque ha sido perseguido por toda la policía rural de ese entonces, y llega a Guayaquil, y por supuesto, si era delincuente, si era un abigeo, si robaba vacas en el campo, también será un delincuente avispado en la ciudad, y se dedica inicialmente a ser punguero, un carterista en los ómnibus públicos de Guayaquil, y después comienza con un grupo de amigos a hacer incursiones en las casas, hasta que finalmente termina siendo herido, apresado, y la novela arranca exactamente en ese momento en que él está en el hospital de Guayaquil y Baldomera va a visitarle. Baldomera tiene una venta de fritangas en la zona de la Boca del Pozo, un barrio cercano al Estadio Capuel en la ciudad de Guayaquil, y allí vende muchines, vende carne en palito, vende comida tradicional de la costa, y además al día dedica un sucre, en ese entonces era una cantidad de dinero que podría haberle cambiado la vida a los hijos de Baldomera, por ejemplo. Ella dedica un sucre de lo que gana para tomárselo en aguardiente. Baldomera diariamente toma alcohol. Es una alcohólica porque es la única manera que tiene esta mujer de encontrar una salida a una situación problemática de extrema pobreza, a una situación en la cual ella es el único sustento de la casa cuando su marido está en el hospital, y ella debe criar a dos hijos que son totalmente diferentes, dos hijos que resultan la antípoda de lo que puede ser un hijo. El uno termina siendo más bien un bandido como Lamparita, el hijo de Lamparita. El otro es un mestizo vividor. No es hijo de Lamparita, es hijo de un matrimonio previo de Baldomera, pero es un arribista, intenta parecer más allá de lo que es, se viste con mucho cuidado, se viste con mucha pulcritud y sobre todo reniega de su madre Baldomera. Baldomera ve
a través de los ojos de su hijo inocente y cuida de él. Él, a la inversa, no hace nada, no es recíproco. Él no cuida de su madre, él no se preocupa por su madre, él reniega de su madre. Y esta es una de las cosas que permiten mover al personaje para que haga algo por la familia, es cuando su hermano Hipólito le chantajea y le dice, su hermano Polibio es el nombre del hermano, su hermano Polibio le chantajea y le dice que si no le ayuda a pagar la fianza de Baldomera, que está presa porque se metió en una gresca, en un bar, y todo el mundo le teme a Baldomera. Baldomera es una mujer imponente, es una mujer grande, es una mujer con unos pies enormes calzados en unas chanclas, y entonces esa descripción magistral que hace Alfredo Pareja Díez Canseco nos deja una imagen vívida de esta afrodescendiente, de esta samba, que tiene que enfrentarse a la dura vida de las calles de Guayaquil. Entonces, cuando decíamos que Polibio chantajea a su hermano inocente, lo hace porque debe pagar una fianza y dice, bueno, si no me ayudas con la fianza, yo le contaré a todo el mundo que eres hijo de Baldomera. Baldomera es un personaje popular en la ciudad, todo el mundo la conoce, porque tiene buen puño, ella sabe pegar y pega duro, y le pega a los hombres sin ningún problema, y le pega a los policías. Y entonces cuando comienza la historia vemos a Baldomera metida en una gresca que la lleva a la cárcel, ahí recibe una patada en el vientre, aborta de un niño que está esperando, y vemos toda esta imagen de una mujer alcoholizada, de una mujer violentada, que es además chantajeada y que debe pagar una fianza que realmente ni siquiera pasó por los tribunales, porque resulta que es solamente un ardid, una corruptela de quienes dirigen la cárcel en ese momento y deben sacarle dinero a la familia, aunque Baldomera no tiene ninguna sentencia, ella no debe cumplir. Y entonces vemos que los personajes femeninos en la obra, primero tenemos a Baldomera, que es una manera de encontrar la vida y de encontrar respuestas a la vida a través de la violencia y a través de los caminos elusivos, como pueden ser el alcohol, y tenemos a Celia María. Celia María es el otro personaje femenino que debe enfrentarse a chantaje laboral, acoso sexual, casi prostitución, y además termina con un alcoholismo que le lleva finalmente a que el hijo de Baldomera cometa un asesinato y Baldomera se enfrente a la idea de tener ella que pagar la condena. La novela así muestra un retrato que, como la misma estructura, es circular. Es una mujer pobre, es una mujer sin recursos, es una mujer que al inicio de la historia la vemos en un problema, después se desarrollan todos los hilos de las subtramas. Conocemos a Baldomera joven, a Lamparita en el campo, a Lamparita con su amigo, su caballo Relámpago, y vemos precisamente todo el desarrollo de estos personajes, cómo emergieron al conflicto en el que están, y después vemos a Baldomera al final, cuando se cierra la historia que comenzó aquí. Quiere decir, es una estructura en el medio circular que permite que la novela termine y comience exactamente en el mismo punto y uno tenga que unir toda esta historia que está al centro. Una historia que muestra una sociedad desigual, una sociedad injusta y en la que aparecen incluso escenas de la historia patria, como el 15 de noviembre de 1922, cuando hay esta huelga general en Guayaquil, que es reprimida por el gobierno del doctor José Luis Tamayo y que en un número indeterminado de muertos y heridos constituye un elemento recurrente en la narrativa social ecuatoriana de esta época y se muestra como podría ser el momento más represivo de los gobiernos de la llamada plutocracia y después cómo esto desencadena en la Revolución Juliana de 1925. Entonces, todo este panorama, todo este fresco de la sociedad ecuatoriana de este entonces nos permite conocer la cultura de los afrodescendientes, la cultura urbano-marginal de Guayaquil y la cultura de los montubios, quienes deben sobrevivir en condiciones también muy adversas y que además muestran las costumbres, los bailes y sobre todo aparece la estrofa del amor fino, que es un tipo de copla popular muy común en la costa que ilustra Alfredo Pareja Díez Canseco, que tiene conocimiento de la materia y lo ilustra muy bien en las páginas de Baldomera. Entonces es una lectura que se disfruta de principio a fin, es una lectura que muestra a una mujer como protagonista, una mujer con estas características que te he ido contando, negra, pobre, alcohólica, violenta, pero que sin embargo tiene un enorme corazón para su familia, que sin embargo sabe protegerse a sí misma y no se deja de nadie, porque ella tiene una resistencia que realmente muchos quisieran para sí,
cuando pensamos en las dificultades pequeñas que en el día a día pueden hacerle sentir a usted que el mundo termina y acaba en ese pequeño problemita. Bueno, hay que ver cómo desde la literatura se retratan otros problemas que no están muy lejanos de la realidad de las personas pobres de nuestro país. Entonces, un fresco de la sociedad ecuatoriana, de la sociedad costeña de inicios del siglo XX, lo encuentra en las páginas de Baldomera de Alfredo Pareja Díez Canseco. Parte del Grupo de Guayaquil, parte del realismo social ecuatoriano, parte de esa generación de escritores comprometidos con el cambio social y que por supuesto muestran en las páginas de su novela ese compromiso con el ideal socialista que en ese entonces comenzaba a desarrollarse en nuestro país, y la izquierda literaria también lo muestra en obras como Baldomera. Así que una lectura recomendada si quería leer algo de la narrativa regionalista. Aquí tiene un ejemplo de lo que podría ser y de lo que se facturó en estos primeros años. En 1938 exactamente salió a la luz pública Baldomera como en su primera edición, y esto es un ejemplo de eso que se facturó en la tercera década del siglo XX en nuestro país y que no tiene nada que envidiarle a la novelística que se realizaba en Europa o en otras partes de América Latina. Así que una recomendación, Baldomera de Alfredo Pareja Díez Canseco. Mañana nos volveremos a encontrar, o tal vez en otra ocasión, a través de Educa TV. Recuerde siempre la señal de Telesucesos, Canal 29. Soy Nivaldo Machín de la Noval y como siempre ha sido un placer para mí compartir este tiempo en el que nos damos la libertad de repensar el mundo en el que vivimos. Hasta entonces. Educa TV. Educación por televisión. Educación de calidad.